Hello. Bueno, amigues, acabo de grabar un video de por qué deberían descargar Launch Club. Pero en este va a ser aún más interesante y más extenso todo mi story time de todas las cosas que he tenido que atravesar. Porque ya dejé el web development, que es el desarrollo de páginas web, ¿no? Con el bootcamp, y ahora quiero armar mi plataforma en el metaverso. Y ustedes dirán, esta mujer pasó de aquí a acá. Y es que yo les cuento que cuando yo estaba armando el código para armar mis páginas web, la última página que armé en el bootcamp fueron dos. Bueno, sí, fueron dos. Es que te dejaban distintos retos. Entonces fue para una cafetería que vende café. Entonces tenía que armar tres, como un mismo website, pero con tres diferentes páginas, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien, pero es como que cuando estaba haciendo ese ejercicio, yo sentí, esto es muy pequeñito, de verdad, yo lo vi muy pequeñito. Y lo mismo lo de las mascotas. Y luego yo vi un video que decía como todo el mundo en el futuro va a necesitar una página web. Y yo dije, si nadie revisa mi página web, como de verdad la gente es tan es importante, no digo que no, pero no es el impacto que yo quiero tener, ¿se entiende? Y aparte que cuando estaba en el bootcamp, me vi varios videos de varias personas que ya habían tomado bootcamps, como mi experiencia tomando el bootcamp, ¿no? Y es que uno absorbe muchísima información en muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, lo que ocurría es que esas personas decían, si tú de verdad quieres que ese bootcamp tenga efecto en tu vida profesional, convertí toda esa información o traspásala a un proyecto personal, ¿no? Que es el side project, o sea, hace todo ese contenido, ese aprendizaje que tú estás obteniendo del bootcamp, sí, trabájalo en tu side project. Y ahí fue cuando yo me pregunté, ¿yo qué pondría en mi portafolio? O sea, yo no puedo poner en los retos, porque no es algo de lo que yo esté así súper orgullosísima de lo que estoy aprendiendo, sino que quiero que sea mi side project. Ahí fue cuando me redirigí a una charla que yo escuché el año pasado de Alex Torrenegra de cómo predecir el futuro. Él estuvo en la PlatziConf en Bogotá, y en esa charla de cómo predecir el futuro, él hace una serie de preguntas, pero lo que más me impactó en esa charla fue simplemente la pregunta de cómo predecir el futuro en el área en la que yo quiera, ¿no? Y ustedes saben que yo me muevo mucho por el área de la educación. Me fascina pensar en cómo educar mejor. Y a partir de esa pregunta de cómo educar mejor y cómo predecir el futuro, conectar esas dos, la educación en el futuro, yo cómo veo la educación. Y yo les he explicado varias veces que yo la educación en mi cabeza, y espero que en el futuro sea así, de poder mover la información, porque de verdad que me llegan varias personitas, me han llegado también en el pasado, que me dicen no sé cómo estudiar, y yo el problema que veo es que las personas no saben cómo, o sea, literal, les esfuerzan en la vida, están aprendiendo cosita tras cosita, pero no saben cómo independientemente el tema cualquier sea, no saben cómo investigar, qué métodos aplicar, en dónde les gusta estudiar mejor. Entonces, a mí lo que me encantaría, por eso digo que del web development pasé al metaverso, porque en el metaverso, al ser un mundo virtual, tú puedes armarlo, tú como lo quieras armar, ¿no? Y hace unos días atrás, la semana pasada, fui al Meta Store, en donde pude probar las gafas de Facebook. Probé el Meta Quest 2 y el Oculus Pro. Entonces varía mucho los precios. El Meta Quest 2 estuve haciendo el juego de los rayos láseres. Me creí de esos de, si yo tenía rayos, yo estaba en un cuarto oscuro y tenía que jugar como tap tap. ¿Ustedes alguna vez jugaron tap tap en el iPod? Que eran canciones y que no tenían que presionar los botoncitos. Pues yo lo jugué eso en realidad virtual con el Meta Quest 2. Y con el Oculus, lo que me fascinó del Oculus era que yo podía escoger dos mundos, eran cuatro. Yo escogí el mundo de la creatividad y el mundo de la productividad. Entonces, en el mundo de la creatividad, a mí me dieron lo más básico, pues, porque era simplemente para conocer, explorar un poquito de cómo funciona el metaverso. Y entonces, creatividad, yo entraba como una sala blanca, era como una hoja de papel. Y yo tenía una serie de figuritas y yo decía, yo quiero un circulito, yo quiero un cuadradito
y yo tenía los controladores, los controllers. Yo podía seleccionar el círculo, expandirlo, tirarlo, acercarlo. Yo podía hacer eso, ¿no? Y luego, en el de productividad, yo entraba directamente a mi escritorio. Y entonces mi escritorio era como una mezcla de realidad de VR y AR. Entonces VR era porque yo veía el escritorio como falso, pero a la misma vez estaba como el AR, los espacios en el que tú estás. Entonces en ese yo estaba como en una oficina. A mí me pusieron en un ¿cómo se dice eso? Sí, en un cuartito, en un cuarto. Y entonces el headset o el Google lee los límites de espacio que tú tienes y reconoce tu espacio y dice, este es tu escritorio, pero aparte de ser, es una mezcla entre el AR y el VR, es re loco. Y entonces yo ahí tengo mi computador y entonces yo ya no tengo objetos físicos. Todas estas pantallas, como yo tengo mi tablet, yo tengo mi computador, mi celular, todas esas pantallas desaparecieron y yo lo que tengo es simplemente mi headset con mi computadora ahí. Y yo en ese momento yo quité los controllers, ya no utilicé los controllers. Yo le dije al señor, porque obviamente yo estaba con alguien que me estaba introduciendo o llevando durante toda esa experiencia, yo le pregunté, ¿puedo simplemente con las manos? Y me dijo, sí, hacelo. Es un poco más complicado, pero aún así es posible. Entonces yo seleccionaba, o había veces que yo tenía como que seleccionar como que dirigir era así, pero seleccionar era así, con pinch. Y me pareció brutal el de productividad, ¿no? Y poder ver mi computador, y era cierto que uno puede tener 3 pantallas. Una locura, yo la pasé bomba en esa experiencia. Pero yo ya me estaba informando mucho del VR. Me emocioné mucho y necesito tomar agua. Wait. Porque cuando yo me retiré del web development, yo dije como, bueno, ¿ahora qué quiero ser? O sea, y yo dije, ¿a dónde me redirijo? Es irme cerrando, ¿no? Entonces yo partí del web development y yo digo, me quiero ir perfilando para que mi aprendizaje sea algo mucho más específico, enfocarme en una sola área y en algún momento llegar a conseguir un trabajo sobre eso, ¿no? Y yo dije, bueno, pasé por el game development, quiero desarrollar un juego relacionado a cómo educar mejor. Mi problema de la gente no sabe cómo aprender, esa es mi hipótesis, yo cómo trabajo mi hipótesis para poder llevar eso que tanto quiero realizar y mejorar a un proyecto. Entonces, un desarrollo web, listo, ¿qué idiomas tengo que aprender? ¿Qué lenguajes de programación tengo que aprender? Luego lo fui perfilando más y me vi varios cursos de creación de videojuegos en Platzi. Y luego llegué a realidad virtual, porque yo dije, o sea, yo en dónde quiero crear el videojuego, en una pantalla o en el metaverso. Por eso digo que la plataforma en el metaverso. Y me inscribí al curso The Reality of Being in a Virtual World. Ay, ya se me olvidó el título del curso. Pero el caso es que va a conversar en abril y voy a cruzarme con mis mentores. Ustedes saben quién es Jeremy Bailenson. Ustedes saben quién es... Ay, otra señora que ya se me olvidó. O sea, yo voy a estar con los capos de los capos ahí. Y no solo chicos, sino van a ser también chicas. Pero yo digo, yo voy a estar en clase con esas personas. Va a ser virtual, pero aún así estoy muy, muy emocionada por estar en ese curso. Y obviamente yo veo la oportunidad de tomar ese curso. Yo veo lo beneficioso que para mí es llegar a conocer a esas personas, porque tendré la oportunidad de hacerles preguntas directamente, ¿no? Así que mi objetivo durante todo marzo, y es por eso que he estado tan desaparecida, porque de verdad me he enfocado mucho en estudiar sobre VR, AR. Estoy leyendo el libro de Experience on Demand de Jeremy Bailenson, de Infinite Reality, también de Jeremy. Estaba leyendo también mucho de matemática. Lo dejo de leer. De leer Cartas a un joven mathematician, Mathematics minus Fear. Por acá. Este ha sido uno de mis favoritos, muy bueno. It's a Numberful World. No más el título, amigues. No más el título. It's a beautiful world. No.
It's a Wonderful World. Es una canción, ¿verdad? Bueno, el caso es que he estado regada por la matemática, por el AR. Más que el VR, me gusta más el AR. Y la parte del AR con los óculos no la vi tan desarrollada, curiosamente. No la vi porque el chico me decía, ¿me ves, no? Él estaba al lado mío. Y yo dije, te veo, pero así high definition no te veo. Y era muy loco como me encantaría de verdad que Mark, también me obsesioné mucho con Mark y eso no se los he contado. Mark Zuckerberg, él para mí he consumido muchísimas de sus entrevistas, de sus podcasts en estos días, de saber él cómo piensa el metaverso y por qué le gusta tanto la idea del metaverso. Me he redirigido también a los orígenes del metaverso, de decir como, bueno, Mark no fue el único que se inventó, no fue el que vino con esta idea, no, el primero fue Lucky, no, se me olvidó, un señor que tiene rastas y que es súper gordito. Se me olvidó, pero él fue en 1980, creo que fue, en el que él vino con el término, él creó el término de virtual reality. Y luego, bueno, yo sé que Snow Crash es de donde sale el término de metaverso, que ahí es de donde lo toma Mark. Palmer Luckey es el que crea los Oculus y que se lo vende a Mark en el 2004 o en el 2007. Es cuando Facebook adquiere Oculus. Y me redirigió, o sea, no solo he visto las charlas de Mark, sino también los de Palmer. Palmer es también todo un genio, el chabón. El chabón creo que le vendió Oculus cuando él tenía 23 años a Mark. Y yo me hace sentir como una mujer. No, pero sí, he estado rastreando con Mark. Obviamente, él cómo piensa el metaverso me atrae muchísimo. Luego, obviamente, él adquiere Oculus y revisar a Palmer. Él es un joven, hoy en día tiene 30 años, pero es un joven que lo que me ha sorprendido es que él va a los problemas puntuales, ¿no? Él dice como, hay muchas cosas en las que se podría trabajar, pero ¿cuál es la cosa con la que uno podría tener mayor impacto? Luego redirigirme al que crea el término de virtual reality, que ya se me olvidó el nombre, no puedo recordarlo, pero él me gusta muchísimo que habla sobre el data dignity. El data dignity es que hoy en día nosotros ponemos mucha de nuestra información outside, como en el mundo virtual, ¿no? En nuestras redes sociales. El algoritmo sabe leernos tan bien y toda esa información o toda esa data se recopila y las personas que están recibiendo los beneficios monetarios son Google, Amazon y Facebook, ¿no? Esos tres son como literal los que tienen toda nuestra información y los que están haciendo billones y billones de dólares. Y entonces él dice como no, si es mi información, yo debería ser capaz de recibir beneficios económicos por mi información, ¿no? Y el data dignity es que en lugar de drenarnos, nos reconozcan que debemos ser, ¿cómo se dice? Retribuidos, ¿sí? Monetariamente por la información que decidimos dar. Es como, creo que es Neil Stephenson el que dice que cada vez que le damos un like a algo, deberían, sí, pagarnos por ese like, porque estamos dando nuestra información directamente, ¿no? Y eso me ha hecho mucho, me ha dado mucho que pensar sobre el data, como he estado esta semana he estado tomando cursos de Data Scientist, justamente por cómo leer la data, ¿no? Y yo dije, al informarme tanto de lo de el metaverso necesita muchísima data, la inteligencia artificial necesita muchísima data para que funcione y para que, o sea, la personalización en la plataforma sea la mejor, ¿no? Porque pese a que se estén, o sea, es que sí, es complicado esto, y esto lo he hablado, pero es un tema complejo, porque yo digo como, es cierto que nosotros como seres individuales merecemos nuestra privacidad, es un derecho de que hay cosas que son para nosotros y que consciente o inconscientemente
ya están en el mundo virtual, ¿no? Esa información, ya se me fue la paloma. Púchala. Es que es un tema muy complejo porque estoy entrando en un tema complejo. Esa información ya se me fue. Changles. Así que se la estamos dando a la inteligencia artificial es para construir, para mejorar nuestra experiencia en el mundo virtual. O sea, yo cuando me uno a una plataforma o a la aplicación de Launch Club, que es para conocer mejor, como para tener mejores match y encontrar las personas que tengan mis mismos intereses, cuando yo me uno a esa plataforma, yo tengo que dar mi información muy específica para tener una mejor experiencia, ¿no? Ese es un dilema. Pero yo estoy dando mi información, claro, pero esa data se tiene que ver en alguna parte que en efecto está ayudando a algún negocio o que pues obviamente me tiene que dar un beneficio a mí. Pero es todo un tema que ya me hice pelota, mejor dicho. Así que quiero saber el manejo de data, muchísimo. No sé si llegar a ser un data scientist, no lo creo, pero porque el data scientist es complejo, o sea, es muy complejo, no es simplemente saber leer los datos o hacer análisis de los datos o a partir de ese análisis de los datos plantear un mejor proyecto para que el usuario tenga una mejor experiencia, sino requiere conocimientos de todas partes, ¿no? De programación de muchísimas partes. Simplemente quiero entenderlo. Así que creo que por esas ando. Creo que ando muy curiosa, como siempre. Así que mil gracias por escuchar mi video. Ay Dios, muchísimas cosas. Yo creo que por eso no había querido grabar este video, porque de verdad considero que son muchas cosas las que he aprendido, pero que estoy muy orgullosa de seguir en este camino.